rápidamente con la palabra del Señor para entrar a este tema que vamos a tener el día de hoy, un tema muy importante, pero muy importante que vamos a tocar. Vamos a tocar ¿por qué nos va mal? Esa es la pregunta que se hacen y bajo esa pregunta tendremos el tema de hoy basado en el libro de San Malaquías. Pero comencemos con una lectura de Santiago. Vamos a ver qué es lo que dice Santiago. Dice Santiago, ¿de dónde vienen las guerras? Los pleitos entre vosotros. ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten entre vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia. Pedís y no alcanzáis. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Y cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Santiago capítulo 4 versículo 1 al 4 hemos leído la santa y bendita palabra del Señor en esta mañana. Dios bendiga los siguientes minutos. Veamos rápidamente, para responder en este tema, nos basaremos en el famoso profeta Malaquías. Malaquías, quien escribe un libro donde su encabezado está por una serie de cuestionamientos que el pueblo de Dios hace al Altísimo Dios Todopoderoso. Unas preguntas importantísimas que vamos a comenzar a enumerarla. Por lo menos 6, 7 preguntas que el pueblo exige de Dios, que cuestiona a Dios, y Dios da respuesta a cada una de esas preguntas al pueblo de Israel, que en ese momento se había desviado. El protagonista, como dijimos, Malaquías, al igual que en el caso de Nahum, el mensajero profético Malaquías, era una carga de la cual necesitaba liberarse contra Israel. El periodo posterior al cautiverio viene este mensaje, es decir, después que han regresado de Babilonia. Malaquías, un contemporáneo de Esdras y de Nehemías, habló claramente acerca de la actitud de Dios, quien aborrece el repudio. El profeta advirtió al pueblo, guardaos en vuestro espíritu. Una actitud ligera hacia el divorcio era síntoma del problema en la actitud del corazón de la persona hacia Dios. Lo importante era la lealtad hacia Él, lo que Dios demandaba en esos momentos. Vamos para ello entonces a analizar de una manera contundente 7 o 6 preguntas que le lleva a cabo el profeta Malaquías, o exalta de las 7 preguntas que el pueblo de Israel, un pueblo que en ese momento había una decadencia espiritual de gran trascendencia en el pueblo, que ahora había regresado de Babilonia, que se había establecido ya en las tierras prometidas de nuevo, y ahora ese pueblo estaba exigiendo a Dios una restitución total y absoluta de las primeras promesas a cabalidad, pero al mismo tiempo este pueblo que pedía una restitución de ese reino que se había prometido total y absoluto, al mismo tiempo cuestiona profundamente a Dios el por qué tales y tales cosas no venían. Analicemos punto por punto, momento a momento, cada una de estas preguntas que el pueblo hace a través de boca del profeta Malaquías, que significa mensajero de Dios, y que en cada una de esas preguntas que Malaquías recibe, Malaquías se las lleva a la presencia del Señor, Dios responde a cada una de esas preguntas. Algunos dicen que Malaquías es prototipo no solamente de Juan el Bautista, sino también del propio Señor Jesucristo, quien es el auténtico, legítimo y verdadero mensajero de Dios, o misionero de Dios, que es enviado para traer las buenas nuevas y para darnos respuesta del Altísimo Dios Todopoderoso en una forma más profunda y más contundente, como fue a través de nuestro Señor
y Salvador Jesucristo. Malaquía, nombre bonito, que significa entonces mensajero de Dios. Le vamos a entrar entonces rápidamente en una de las primeras preguntas que el pueblo va a presentar. La primera pregunta que hace el pueblo fuerte a Dios es: ¿en qué nos amaste? Esa es la pregunta. Está en Malaquías capítulo 1 y el versículo 2. Dice así: yo os he amado, dice Jehová, pero vosotros dijisteis: ¿en qué nos amasteis? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová. Sin embargo, amé a Jacob. Interesante la pregunta. Esta pregunta revela una alarmante falta de confianza en Dios. Los israelitas estaban dando a entender que Dios no había cumplido su pacto. Si tú realmente nos amas, ¿por qué estamos aún bajo la opresión extranjera, esperando el reino prometido? Recordemos que en ese momento él es contemporáneo de Jeremías y de Esdras, cuando apenas están comenzando los preparativos de la restauración de Jerusalén y futuramente la restauración del pueblo de Israel. En esos momentos todavía bajo la bota en este caso de los sirios. Así es que todavía, o los asirios o los persas, de ahí que el pueblo reclama y dice y habla sobre ese cuestionamiento. Y si nos amas, entonces ¿por qué? ¿Por qué entonces no hemos sido completamente libres? Si nos ama, entonces ¿por qué? ¿Por qué todavía no somos naciones completamente libres como el resto de todas las naciones? O como se quiera decir o como se quiera poner. Generalmente el impío siempre está haciendo cuestionamientos con esto. A ver, ¿dónde está el amor de Dios? Si Dios me ama, entonces ¿por qué hay tantos enfermos? Si Dios me ama, entonces ¿por qué yo estoy en pobreza? Si Dios me ama, entonces ¿por qué tengo un hijo o otra hija desahuciado de los médicos? Y vienen esas múltiples de preguntas, a veces compunzadas y a veces con profundo resentimiento. Dios responde definitivamente a esa pregunta. Demandamos prueba del amor de Dios, de nosotros. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros por Dios? ¿Pero qué hemos hecho nosotros por Dios, a favor de Dios? ¿Cuál ha sido la actitud de nuestro corazón en nuestra búsqueda sincera y pura hacia Dios? Esas son preguntas importantes que antes de cuestionar a Dios, nosotros también deberíamos de cuestionarnos directamente. Ese fue el cuestionamiento del pueblo de Israel, que estaba cuestionando a Dios en su pregunta: ¿en qué nos amaste? Se niegan en cierta forma a reconocer que Dios ha tenido misericordia y que no han desaparecido como los otros pueblos. A veces nosotros negamos el inmenso amor de Dios. A veces los propios cristianos caen en esta trampa y comienzan a cuestionar a Dios. ¿Por qué somos una iglesia muy pobre y la otra iglesia es muy rica? ¿Y por qué somos esto aquí y hacemos una serie de cuestionamientos? Cuando en realidad deberíamos de siempre de estar profundamente agradecidos. Como dice la palabra del Señor, da gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con el Padre en Cristo Jesús. La siguiente pregunta que viene a darse del parte del pueblo en boca del profeta viene a ser: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Porque Dios le responde cuando ellos dicen que nos amaste. Bueno, ustedes, yo los he amado siempre, pero ustedes me menospreciaron a mí. Y entonces vienen ellos y hacen la pregunta en Malaquías capítulo 1, el versículo 6, Dios les responde. Dijo: el hijo honra al padre y al siervo a su señor, y el siervo a su señor. Si pues yo soy vuestro padre, ¿dónde está mi honra? Si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, sacerdotes que menospreciéis mi nombre, y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Interesante pregunta que ellos se hacen, y muy interesante porque esta pregunta va más bien dirigida a los líderes,
a los cabecillas, a los sacerdotes, a los predicadores, diríamos hoy en día, a los pastores, llámense en los títulos que tengan. El mensaje fue, la respuesta de Dios fue dirigida a ellos, porque algunos dicen que las iglesias actúan, reaccionan de acuerdo a cómo es su pastor. Si su pastor es un hombre encendido en la gloria de Dios, la iglesia va a ser una iglesia encendida. Si su pastor es un hombre accesible a toda la gente, humilde, que todo el mundo se va a acercar a ellos, entonces en las iglesias no van a haber diferencias de grupos. Generalmente, entonces, esto es bastante interesante. La pregunta, entonces, que vienen ellos a hacerle es: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? ¿En qué te hemos deshonrado? Esta pregunta muestran la fidelidad y la reconciliación de los líderes religiosos de la nación. En realidad estaban diciendo: nosotros hemos hecho los sacrificios requeridos, ¿y qué más quieres? Pero como Malaquías señaló, los sacrificios ofrecidos a Dios eran con animales inapropiados. Interesante. Ellos hacían alarde. Nosotros te amamos. ¿En qué hemos menospreciado entonces? ¿Por qué se nos llama impíos? ¿Por qué no se nos llama fieles? Si nosotros ofrecemos todo para ti. Sin embargo, Dios pone al descubierto y dice, y eso lo vamos a ver más profundamente más adelante, porque aquel pueblo pretendía honrar y exaltar el nombre de Dios. Sí, cumpliendo con los sacrificios, pero no con específicamente establecido en la ley de Dios. Múltiples de veces aquellos sacrificios eran las cosas que a ellos les sobraban, o lo que aquello consideraban ellos que no era tan rentable como para venderlos y que les dejase a ellos grandes remuneraciones. Ofrecían cosas completamente fuera de lo establecido ante la ley de Dios. La palabra del Señor dice que Dios es santo y por lo tanto todos los que se acercan a Él deben de ser santos. Pero ellos ofrecían muchas veces cosas que dentro de la ley de Moisés estaban escritas que eran cosas inmundas. Eso, aunque pudiera venirse a dar con una aparente decoración o de sinceridad del corazón, rompía lo establecido por Dios, y que de Dios demanda que Él es santo, 3 veces santo, y por lo tanto se le debe de rendir en una manera de profundidad, de respeto, de honra y de santidad delante de Él. Ellos no ofrecían, pretendían decir que estaban cumpliendo con los mandatos de Dios, pero sus ofrendas no eran, o sus presentaciones, sus sacrificios y sus alabanzas no eran las más especiales. Inclusive se había llegado a un momento tan profundo en que habían llegado a ofrecer abominación en las alabanzas delante del altar del Señor. Por eso el Señor dice, bueno, en cierta ocasión el Señor dijo: este pueblo de labios me honra, pero de su corazón está lejos, porque lo que Él dice honrarme, más bien es deshonra directamente. A veces, como vamos a llegar a una parte final, hoy en día estamos viviendo las mismas características. Hoy en día se ofrece a Dios ofrendas, pero ofrendas mezquinas. ¿Qué quiero decir con eso? Que se ofrece a Dios una ofrenda, pero a cambio de algo. La ofrenda debe de ser un hecho completamente que viene de la bondad del corazón. Cualquier cosa que se ofrezca a Dios, una alabanza, debe de ser con pureza, con temor y sencillez. Y por lo tanto deberá de prepararse con el mejor respeto. E inclusive si va a hacerlo delante del altar de Dios, debe de hacerlo de la mejor manera presentable. Porque se está presentando ante el Rey de Reyes, Señor de Señores. Imagínense hoy en día que alguien fuera recibido por la Casa Real de Inglaterra o de España y llegasen para ser recibidos por los reyes mencionados. Llegasen ellos con chancletas, pantalón corto y camisa descotada. O en otro caso, que llegasen con pantalón, con blue jean, camisa por fuera desbotonada y se presentasen en la realeza.
Les aseguro que ni siquiera en el portón de la entrada del Palacio de las Espuelas en Madrid, España, o en el Palacio de Inglaterra, ni siquiera en el portón entrarían. Los mismos soldados le dirían: señor, disculpe, pero usted viene vestido inapropiadamente para poder entrar en la presencia del rey. Ese es exactamente el reclamo profundo que el Altísimo Dios estaba haciendo. A la respuesta que ellos dicen: bueno, Señor, pero si nosotros, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué te hemos despreciado? El Señor le responde: ¿cómo? Pues vosotros hacéis las cosas. Y al final yo quiero hacer un resumen profundo de esto. Así es que la respuesta de Dios es contundente a ellos. Así como un padre, la Biblia ordena que deben de honrar a su padre en todo. Así como el amo honra, el criado honra a su amo. Así vosotros, cuando te acercáis a mí, lo debéis de hacer con profundo respeto, con gran respeto y con gran temor. La palabra es contundente del Altísimo, el Señor Dios Todopoderoso, cuando responde y dice la siguiente, déjemelo repetirlo de nuevo: el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues yo soy vuestro Padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos: a vosotros, sacerdotes, que menospreciéis mi nombre y decís: ¿en qué hemos despreciado tu nombre? Tremendo. Hoy en día, aunque yo quiero hacer un final sobre la respuesta de múltiples de sacerdotes hoy en día, o de ministros, digamos, hoy en día, no me importa si se llaman pastores o se tienen el título de profeta o se tienen el título de apóstol, no importa. La respuesta viene siendo la misma comparación con la hipocresía de aquellos sacerdotes que pretendían hablar y hacer alarde de la gloria de Dios y de ser grandes hombres respetuosos de Dios, pero irrespetaban profundamente los mismos altares de Dios. Es horripilante ver hoy en día múltiples de pseudos iglesias evangélicas que parecen más bien una discoteca. Y algunas veces algunas veces pasábamos por con los carros este fin de semana allí en San Miguel, viendo los famosos carnavales. Algunas de las iglesias parecen más estar celebrando un carnaval, es decir, carne para Baal, que honra y gloria para nuestro Dios Todopoderoso. Tal vez algunas ya hasta se han salido de los parámetros y le llaman festival, es decir, fiesta para Baal. En cierta forma, deberíamos de decir que realmente eso es lo que están haciendo ellos, pero deberían de ser más sinceros y no utilizar el nombre de Jesucristo, sino decir: esta fiesta es totalmente para Baal. Así es que no nos pidan nada si alguien pasa todo estrapajoso, si alguien pasa todo mechudo, si alguien pasa todo completamente hecho un desastre arriba. Al fin y al cabo no es para el Dios Todopoderoso. Pero lo triste es que todos estos elementos pasan diciendo con una fachada que lo hacen con sinceridad y con profundidad para Dios. Pero cuando en realidad lo que están haciendo es algo que, lejos de agradar a Dios, menosprecia profundamente a Dios. ¿En qué te hemos despreciado? Pues todo aquel si dice: si me amáis, guardad mi mandamiento. Sus acciones demostraban definitivamente que no estaban honrando a Dios. Y esa fue la respuesta contundente y extraordinaria que el Altísimo Dios Todopoderoso, a través de Malaquía, le responde contundentemente al pueblo de Israel. Qué tremendo, qué profundo, porque parece que la historia en aquel caso post-Babilonia, esta misma historia que estamos viviendo en este momento, es la misma que parece ser de aquel entonces. Es triste ver todas las cosas. Mirábamos en una de los videos a veces en YouTube, mirábamos una supuesta iglesia evangélica de uno de los grandes idolatrados por nuestro pueblo evangélico. Mirábamos que tenían hasta un espectáculo de acrobacia dentro del altar. Se deslizaba una manta desde arriba y una mujer se deslizaba entre la manta haciendo acrobacia en el altar de Dios. Y la multitud que estaba en este templo aplaudían, todos ellos con la pretensión de decir que esto es para Dios. Bueno, si era para Dios, la pregunta que hay que hacerse: ¿agrada realmente estas cosas al Altísimo Dios Todopoderoso?
Esa fue la pregunta que Dios también le hizo en Malaquía al pueblo de Israel. Ustedes dicen que me aman y dicen, sí, nosotros ofrecemos sacrificio como está establecido. Pero la ley decía que lo que se debía de ofrecer tenía que ser puro, sin mancha. Si se ofrecía un corderito, tenía que ser un cordero puro, efectivamente, sin mancha, un cordero sin ningún problema, sin ninguna patita dañada, sin ningún problema de defecto. Tenía que ser perfecto, puro. Sin embargo, ellos ofrecían aquel cabrito o aquel corderito que no servía, que sabía ellos que no les iba a dar remuneración grande. Venían con la hipocresía y se lo ofrecían a Dios. Es exactamente lo que hoy estamos pretendiendo. Múltiples de estos actos y de estas celebraciones, en algunos casos, algunas presentaciones. No dudo que estas personas que se presentan, muchas veces mujeres, se preparan y hacen profundos ensayos para hacer grandes espectáculos de bailarinas dentro del altar del Señor. Yo no dudo que el sacrificio y que el deseo de ella sea muy grande, pero la pregunta es, ¿realmente esto agrada a Dios? ¿Realmente Dios quiere espectáculo al estilo de los egipcios, danzas egipcias, donde venían las muchachas bonitas, las cuales se preparaban con inmenso sacrificio para danzar delante del faraón? Estamos comparando a nuestro gran Dios todopoderoso entonces al estilo del faraón. Es muy importante a veces que reflexionemos, y esto no es cuestión de legalismo, sino es cuestión de lo que debe agradar a Dios y lo que no debe agradar a Dios, aunque algunas veces nosotros pensemos que lo estamos haciendo con sinceridad y con el corazón, pero en algunas veces estamos rompiendo las reglas establecidas al presentarnos a un altísimo Dios todopoderoso. Vuelvo de nuevo, imagínese usted si algún día usted fuera recibido en la casa real, ya sea de España o en la casa real de Inglaterra, y que usted fuera en una forma desordenada. Por supuesto que no lo recibiría. E inclusive mismo si usted hiciera una cita a la Casa Blanca para ver a nuestro presidente Barack Obama, estoy seguro que usted no iría con chanclas, ni iría con un pantalón corto allí y con una camisa descotada, como lo vi una vez en esta famosa iglesia de la Viña en Toronto, Canadá, donde hablaban de las grandes manifestaciones de la risa. Yo fui una noche y vi al líder de ellos completamente en chanclas, con pantalón corto o con jean, más bien con jean, y completamente con la camisa por fuera y desbotonada. Oye, si se supone que nos estamos presentando ante alguien más importante que los reyes de Inglaterra, ante alguien más importante que los reyes de España, ante alguien más importante que nuestro presidente Barack Obama, nos estamos presentando ante el Rey de Reyes y Señor de los Señores. Por tanto, deberíamos de hacerlo con muchísimo más respeto. La tercera pregunta que va a hacer el pueblo en su cuestionamiento directamente contra Dios, la pregunta viene, ¿en qué te hemos deshonrado? Es la tercera pregunta. El Señor le dice, ¿en qué se contamina la mesa o mi mesa o el altar? Veamos lo que responde el Señor. ¿En qué ofrecéis sobre mi altar pan inmundo? Y todavía decís, ¿en qué hemos deshonrado? ¿En qué pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? Pues bien, Dios responde. Sí, tal vez eso se hace, dice que algunas veces lo que estamos hablando con respeto, pero algunas veces no es cuestión de que se haga, que se hace con mucho amor o con mucho entusiasmo. El asunto no es hacerlo con mucho entusiasmo y sacrificio, el asunto es pensar lo que agrada a Dios, lo que debe agradar a Dios. Cuando nos presentamos delante del altar del Señor, debe de ser con temor y temblor. Como dijo una vez un gran rabino, que múltiples de veces, algunas veces cito estas expresiones en mis libros que he escrito. Aquel gran rabino del primer siglo, muy famoso, recordado en el pueblo de Israel. Dicen que este rabino esa mañana amaneció sumamente triste. Sus discípulos, todos los estudiantes de la yeshiva, no estaban acostumbrados a ver a aquel rabino todo triste caibajo. Ellos siempre estaban acostumbrados a ver cada día a aquel rabino, un hombre muy alegre, un hombre que se entregaba a todos ellos, accesible a todos ellos.
Aquella mañana dice que los discípulos, los estudiantes de la yeshiva, vieron que el gran rabino estaba caibaco, sentado en su silla, completamente entristecido, profundamente entristecido. Cuando sus estudiantes se acercaron y le dijeron: rabino, ¿por qué está tan triste? El rabino dijo: ¿cómo no voy a estar tan triste si dentro de unos pocos días me tendré que presentar ante el gran Rey de Reyes y Señor de Señores? Y creo que todavía no he hecho lo suficiente, o no he hecho lo que Él se merece, como para ir con mi rostro en grande, en alto, y decirle: Señor, te he honrado sobre la tierra. ¿Cuánto más entonces si cuando tengo que presentarme ante un rey humano, dijo, no lo hago, no me preparo con mucha anticipación para presentarme a él con mucho respeto? ¿Cuánto más no debería de hacerlo ahora que me voy a presentar? No ante un rey humano común y corriente, sino, dijo, ante el Rey de Reyes y Señor de los Señores. Exactamente, eso es el cuestionamiento que Dios hace. Sí, es cierto que ellos ofrecían el sacrificio que se estaba ofreciendo en el altar. Ellos hacen alarde, pero nosotros ofrecemos, dijo los sacerdotes. Pero si nosotros estamos ofreciendo sacrificios en el altar, dijeron ellos. Sí, pero ¿cuál era el sacrificio? ¿Con qué? ¿Hasta qué punto de respeto o de santidad o de honor se estaba haciendo esos sacrificios o esas presentaciones? ¿O estamos exactamente como lo decimos un momento? Uno de los grandes herejes y apóstatas, y tal vez el más grande blasfemo, que utiliza chistes en el púlpito para burlarse desde el púlpito, y que hace unos días trató de justificarse diciendo que no lo juzguen tanto porque él le gusta hacer chistes en el altar. Se debe eso. ¿Estaría este señor de acuerdo en ser recibido por los reyes de Inglaterra o de España y comenzar a hacer chistes de burla contra los reyes? ¿Piensan ustedes que los reyes estarían contentos de esos chistes de burla que él hiciera delante? Pues este señor que tiene una multitud de pseudos e ingenuos seguidores en California, este señor de origen argentino, en este año dijo que se podía celebrar la Santa Cena con Coca-Cola y papitas McDonald's. Por favor, cuando todos sabemos que la Santa Cena es un acto de profundo respeto que se debe de hacer. Bolaines Productions cuenta con todo el material del doctor Antonio Bolaines, 52 temas escatológicos grabados en DVD y su último libro titulado Camino al Falso Profeta. Los temas más recientes en DVD son El Pacto del Fin, La Semana 70 de Daniel, Los 144,000 y la Multitud, Los Falsos Ungidos, La Mujer y el Dragón, El Sello de la Bestia, Los Dos Testigos, El Fin Llegó, Síntomas de la Gran Tribulación, Las 10 Vírgenes, Camino al Juicio Final, La Visión de las 4 Bestias. Para ordenar el material del doctor Antonio Bolaines puede llamar al 956-702-1364, 956-702-1364. Nuestra dirección es P.O. Box 268, San Juan, Texas, 78589. Los horarios de oficina son de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde, tiempo central, y preguntar por Daniela Alanís. ¿Por qué preguntarle a Dios? Porque hay hambre en la tierra y en lugar de paz hay guerras, sufrimiento y destrucción. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque preguntarle a Dios lo que ignorar no debemos, lo que de sobra sabemos, porque tiene explicación. Él nos dio conciencia, nos dio inteligencia para razonar, y en sus mandamientos su divino ejemplo para no pecar. Malo fue extraviarnos, no luchar y amarnos para construir una vida en calma, sin temor ni armas para destruir.
que preguntarle a Dios, porque hay niños maltratados, porque hay viejos olvidados y gente sin corazón. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque preguntarle a Dios el rencor de unos a otros, si el porqué está en nosotros, que perdimos la razón. Él nos dio conciencia, nos dio inteligencia para razonar, y en sus mandamientos su divino ejemplo para no pecar. Malo fue extraviarnos, no luchar y amarnos para construir una vida en calma, sin temor ni armas para destruir. Él nos dio conciencia, nos dio inteligencia para razonar, y en sus mandamientos su divino ejemplo para no pecar. Malo fue extraviarnos, no luchar y amarnos para construir una vida en calma, sin temor ni armas para destruir. Él nos dio conciencia, nos dio inteligencia para razonar. Bien, escuchábamos en esta canción especial de nuestro hermano ya desaparecido, de origen argentino. Bien, vamos rápidamente a seguir con el tema que estamos siguiendo, no obstante decirle a todos nuestros queridísimos hermanos que nos escuchan en la ciudad de Georgia o en el estado de Georgia y la ciudad de Atlanta, que este fin de semana estaremos viernes, sábado y domingo en la ciudad de Atlanta. Así es que para mayor información vayan ustedes a nuestra página web bolaines.org y allí van a encontrar en agenda, se van en la sección agenda, mes de noviembre, y van a encontrar este fin de semana que vamos a estar en la ciudad de Atlanta. ¿En qué te hemos deshonrado? Dice aquí la pregunta. ¿En qué hemos menospreciado tu nombre? La pregunta es decir, que ellos le hacen, ¿en qué te hemos, en cierta forma, en qué te hemos cansado? Veamos a ver la respuesta del Altísimo, del Señor. Dice, en que se desagrada la providencia, en que ustedes muestran desagrado a la providencia de Dios. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Y preguntáis, ¿en qué lo hemos? Déjame escapar aquí un momentito que se me fue. Aquí el texto decía, disculpe, dice, habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Y preguntáis, ¿en qué te hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová, en lo tales se complace. O si no, ¿dónde está tu justicia? ¿En qué hemos menospreciado? Esta pregunta muestra la frialdad y la racionalización de los líderes religiosos de la nación. En realidad, estaban diciendo, nosotros hemos hecho los sacrificios requeridos. ¿Qué más quieres? Pero como Malaquías señaló, los sacrificios ofrecidos a Dios eran con animales completamente inapropiados, que no eran lo establecido dentro de las reglas que Dios había establecido en el sacrificio en el templo, en la época de la ley de Moisés. Si alguien tenía que presentarse delante del altar de Dios y llevaba un sacrificio, tenía que ser un sacrificio puro, como habíamos dicho anteriormente, puro, sin mancha, algo que honrara y que exaltara al Altísimo Dios Todopoderoso. No debía de presentarse sencillamente como le daba el antojo, sino que tenía que ser inclusive. Dentro del judaísmo, aún en la época de Jesús, existían los famosos baños rituales, que es de donde viene la palabra del bautismo. Es decir, que cada persona, cuando entraba a la presencia del Señor, esa persona, antes de entrar al altar, tenía que tener un baño ritual, porque tenía que entrar completamente puro en la presencia del Señor.
Las mujeres no podían presentarse en el atrio del templo sin antes pasar por los baños rituales. De tal manera, lo que aquí estaba dando a entender el Señor, que cuando se presentan delante de Él, debe de hacerse con todo respeto. Y cuando debe de llevarse un sacrificio, debe de ser sacrificio que honre y exalte y que respete la presencia del Altísimo Dios Todopoderoso. ¿En qué? Decían ellos, si nosotros te presentamos nuestros sacrificios. El Señor dice, no, porque tus sacrificios me son de deshonra. Como dije al comienzo, yo no dudo que algunas veces en nuestras iglesias modernas, algunos de estos muchachos bailarines que se presentan, lo hacen con un profundo interés o con una profunda sinceridad. Pero desgraciadamente la pregunta es, si eso que están haciendo, esos actos, están haciendo al estilo de los mundanos, es algo que agrada a Dios. Una vez el profeta Isaías dijo, debéis de ofrecer las mismas canciones que se ofrecen en Nínive para el Altísimo. Otra vez dijo Amós, dijo, quita delante de mí tus músicos y tus cantantes, porque me son abominación delante de ti, delante de mí. La razón, dicen, es porque aquellos se habían presentado, como dije, tal vez ellos lo hacen con mucho entusiasmo, pero desgraciadamente aquí la culpa en este pasaje se le echa a los líderes. Una vez más el Señor viene con los líderes, porque los líderes, los jóvenes, la iglesia, la congregación va a ser de acuerdo a lo que se le ha enseñado. Si este pastor o este líder no le ha enseñado respeto a Dios y al contrario, él pasa y baila merengue delante de todo y su esposa se voltea dando las caderas hacia el público, moviendo sus caderas al estilo de Shakira. Tal vez ellos estén gritando que esto es para Dios, pero es abominación delante de la presencia de Dios, igual que como llevasen un cordero, pero un cordero defectuoso. Que tal vez aquel corderito lo hubiese costado sacrificio, comprarlo y todo, pero era algo que no estaba establecido, debía de hacerse algo respeto, es al Altísimo, es al Dios Todopoderoso lo que se le está ofreciendo y debe de hacerse, no solo lo mejor, pero también con respeto, lo que debe de exaltar y lo que debe de glorificar al Altísimo Dios Todopoderoso. La quinta pregunta viene directamente también de parte del pueblo hacia el pueblo de Dios y al Altísimo, y Dios también va a responderles a ellos. Ellos dicen, el Señor le dice, por tanto, todas las cosas que están haciendo no agradan, no son de agrado delante de mí. Entonces el pueblo dice, entonces ¿en qué debemos devolvernos si nosotros hemos sido perfectos? Nosotros te ofrecemos sacrificio, te damos de todas nuestras ofrendas, te damos las mejores alabanzas, te damos las mejores danzas, te damos los mejores bailes, te damos las mejores coreografías, te damos todo eso. Entonces ¿en qué debemos devolvernos? Veamos a ver la respuesta de Dios. ¿En qué hemos de devolvernos? En Malaquías 3:7 dice, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardáis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Pero vosotros decís, ¿en qué hemos de volvernos? Hoy en día hay múltiples de líderes, pastores, que en alguna manera, en una forma soberbia, ellos dicen que ¿para qué debemos devolvernos a las sendas antiguas? ¿Para qué debemos devolver a las cosas anticuadas? Algunos hasta blasfeman públicamente en los púlpitos y dicen, ya, gracias a Dios que salí de todas esas antigüedades. Solo que esas costumbres antiguas se hacían con enorme respeto profundo. Como dije, este fin de semana vengo del Salvador, ¿qué pasó? He venido del Salvador, en un evento coordinado por el Concilio de Apóstoles y Profetas de todo el oriente del Salvador. Posiblemente algunos pueden tildar, y debo de aclarar para que los que nos escuchan, algunos me pueden malinterpretar porque el concilio se llama Apóstoles y Profetas. Así se llama el concilio, pero eso no quiere decir que ellos están en ese movimiento de los apóstoles y los profetas neopentecostal. No. El concilio se llama así. Y no tiene nada que ver con ese movimiento apóstata. Un concilio que tiene más de 80 años, específicamente en el oriente del Salvador. Y posiblemente algunos de ustedes o los que nos están escuchando pueden decir y pueden tildar a este grupo de apóstoles y profetas del Oriente que hoy representa la inmensa mayoría de los evangélicos del Oriente. Los podrían ustedes tildar de ultralegalista, de irracionable en su forma, en sus prácticas.
Sin embargo, ninguno de los liberales le puede cargar la sandalia a un evangélico puro de esta organización de apóstoles y profetas en El Salvador. Una de las características más bonitas de ellos no es solamente que conocen la Biblia. Casi constantemente usted los oye hablar públicamente recitando salmos enteros de la Biblia, sino también el respeto con que ellos se acercan al altar de Dios a exaltar, a glorificar el nombre del Altísimo Dios Todopoderoso. E inclusive en algunos casos se lleva, podríamos llamar un poquito al extremo. Sin embargo, aparte de esos extremos, uno puede ver el respeto. Por ejemplo, en alguno de ellos, en un lugar que se llama Los Mojones, allá en la parte pegado a Santa Rosa de Lima, existe una de estas iglesias apóstoles y profetas que ni siquiera tiene instrumento. Se canta completamente a capela, pero aquel respeto con que se trepan, las personas que trepan al altar, lo hacen con profundo respeto. Y las muchachas o las personas que pasan a cantar, lo hacen con un profundo respeto, e inclusive en su propia vestimenta, porque ellos entienden, igual que los judíos, que cuando uno se presenta delante del rey, debe de hacerlo con respeto y también debe de hacerlo con modestia. Así que aquí el Señor es contundente en la pregunta. ¿En qué hemos de volvernos? El Señor le dice, vuélvanse de nuevo a mis leyes y vuelvan a estudiar mis leyes y estudiarán y encontrarán mis leyes, que sin santidad nadie podrá ver al Señor. Así de sencillo. No es, aunque es lo que se crea que se está haciendo de corazón, no es esa cuestión, es la cuestión de cumplir con los mandatos establecidos, con las leyes, con los parámetros, inclusive con un protocolo mismo de este mundo. Como dije al comienzo, el protocolo mismo de este mundo en sus reyes mundanos exige que la persona que se va a presentar tiene que hacerlo con mucho decoro. Cuanto más, cuando el mismo nuestro Dios nos dejó leyes establecidas de respeto hacia Él en todo este aspecto. La sexta dice, ¿en qué te hemos robado? Viene la otra pregunta de ellos en el Malaquías capítulo 3. ¿Robará el hombre a Dios? Pero vosotros me habéis robado y aún preguntáis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. ¿En qué te hemos robado? Es la pregunta contundente que ellos vienen delante de Dios. Esta pregunta subraya la avaricia del pueblo. No consideraron sus pretensiones como propiedad de Dios, sus posesiones como propiedad de Dios, que debían usar para su gloria, sino que ellos daban a Dios, pero en una forma, dije al comienzo, mezquina, profundamente mezquina. Ellos ofrecían, pero ofrecían a cambio de un interés. En otras palabras, ellos habían agarrado la gloria de Dios sencillamente como una forma de hacer negocio. Es decir, ellos decían, si yo le doy esto, entonces Dios tendrá que darme esto. Si yo le doy este 10%, Él tendrá que regresarme el 100%. Si yo le doy esta vaca, Él tendrá que regresarme 10 vacas. Es decir, que sí daban, pero lo hacían mezquinamente. Y no hacían exactamente lo que estaba establecido. Sí, ellos daban ofrenda, pero se excusaban diciendo, no, sí estamos cumpliendo con un mandato. Pero Dios conoce el corazón, conoce lo que estaba sucediendo. ¿Robará el hombre a Dios? Tengo un estudio que se llaman 3 armas que pueden destruir a una iglesia. Entre el estudio estoy hablando en profundidad de la historia de este pasaje, del asunto del diezmo, que hoy en día, por cierto, hay un ataque diabólico y terrorífico y espantoso dentro de las redes sociales. Que como hemos dicho, hay que tener profundo cuidado con las redes sociales, porque no todos los que escriben en las redes sociales son cristianos o teólogos. La inmensa mayoría de los que escriben en las redes sociales son personas que ni siquiera han ido a un instituto bíblico, y los que específicamente hablan en contra del diezmo, del arrebatamiento y en contra de la santidad, ni siquiera son miembros de una iglesia. A veces viven una vida de desorden y una vida de saltamonte. Así es que ¿por qué tenemos que sujetarnos? ¿Por qué tenemos que creer? ¿Por qué tenemos que creer esas enseñanzas de esas personas derrotadas y fracasadas espiritualmente? Tenemos que irnos exactamente a lo que la palabra del Señor, a la palabra del Altísimo enseña en este aspecto. ¿Robará el hombre a Dios? Le hace la pregunta el Señor a su pueblo. ¿Me robarán ustedes realmente a mí? Ellos dicen, ¿en qué te hemos robado? El Señor los desenmascara y les dice, claro que sí me han robado, porque lo que vosotros sí que traéis no es lo acordado.
Y cuando lo trae con mezquinidad. Cuando nosotros venimos al altar del Señor, no solamente con nuestras alabanzas, con nuestros ayunos, con nuestras oraciones, con nuestros testimonios, sino aún con nuestros diezmos y nuestras ofrendas, debemos de hacerlo en una forma de actitud y agradecimiento profundo para nuestro gran Dios Todopoderoso. Déjeme rápidamente finalizar solamente con esta conclusión que hace el nuevo comentario del nuevo comentario del diccionario de la Biblia. Dice aquí, es muy importante hacer este análisis que ellos hacen en este aspecto también, porque considero eminentemente importante para cerrar esta parte. ¿Por qué habría de importarle a Dios la condición de un sacrificio? Él creó todas las cosas, los animales defectuosos y los sanos. ¿Por qué no habría de aceptar ofrendas defectuosas? ¿Y por qué razón esto era tan importante para Dios que envió a su mensajero Malaquías a hablar de ellos? A tal énfasis, los sacrificios imperfectos de los sacerdotes y del pueblo mostraban lo que había en su corazón. El pueblo no era sincero al sacrificar un animal sano y perfecto. Les parecía un desperdicio y consideraban que el trabajo de preparar sus ofrendas apropiadamente era un desgaste absurdo de tiempo y de energía. Exactamente lo que estábamos hablando. A veces ellos dicen, no, ¿para qué tenemos que presentarnos? Tenemos que ser tan legalistas. Y hacen una serie de cosas que a la postre terminan ofendiendo al Altísimo Dios cuando se cree que se está haciendo. Dios confrontó al pueblo con el juicio de Dios sobre sus acciones. Dios estaba perfectamente consciente de lo que ellos hacían y de la condición de su corazón. Habría sido mejor no presentar ningún sacrificio que hacerlo con ofrendas de segunda clase y con falta de sinceridad. El pueblo no presentó sacrificios, sino hizo lo que le convenía. Apenas lo suficiente para aparentar obediencia a Dios. Todos se volvían y se felicitaban unos a otros por ser justos. Es decir, ellos se consideraban justos cuando lo que estaban haciendo no era agradable delante de Dios, especialmente cuando se muestra un espíritu soberbia o un espíritu selectivo, donde se forman solo grupitos dentro de las iglesias o de los templos de las grandes organizaciones. Sin embargo, a pesar de que el pueblo había roto el pacto con él, Dios permaneció fiel a sus promesas. No se arrepintió de enviar a su santo Hijo a una cruel muerte en la cruz. Jesús fue el verdadero sacrificio sin defecto, el cual apuntaba los sacrificios del Antiguo Testamento. Él era perfecto y libre de todo pecado. Y por medio de la muerte y de su expiación de Jesús, el Señor proveyó salvación de todos nuestros pecados. Al hacer esto, Dios mostró su sincero amor para con nosotros, porque sacrificó lo mejor que tenía para salvarnos, que es a su propio Hijo amado. En síntesis, Dios siempre nos ama y siempre nos ha amado y siempre tiene lo mejor de nosotros. Tal como lo dijo Santiago, el problema está en nosotros, porque no sabemos pedir, porque cuando pedimos estamos llenos de envidia, de odio y de rencor. Y algunas veces lo hacemos al estilo de los mundanos, como termina diciendo Santiago, almas adúlteras. No saben ustedes que Dios aborrece esas relaciones. Así es que, mis hermanos, mis amigos, lo que Dios está pidiendo es un corazón puro y sencillo, pero respetuoso delante de Dios. Lo que usted quiera ofrecer a Dios, hágalo con tanto respeto y con tanto temor. Mis hermanos y pastores, todo lo que hagan en sus templos, aunque sea en forma sencilla, pero háganlo con aquel gran profundo. Y que lo que se vaya a hacer para Dios sea lo mejor, de lo mejor a lo mejor, pero con respeto y que agrade delante de Dios. Que no sea algo que desagrade, que no sea algo que no está reconocido dentro de los parámetros de adoración y de respeto y de santidad delante del Altísimo Dios Todopoderoso. Si el Altísimo